Hi, my beautiful people from Colombia. Today I'm going to tell you about a tragic story that happened somewhere in Colombia. In middle of the war, some brave ones confront their fears by love to theirs. The war that has been going on over the years in our country has led many families with great sorrow since the war has taken away the most beloved ones. The people who have suffered the most have paid with their death without any cause. Perhaps the most innocent people. Every time we talk about peace, more and more wars. Many families today have a bitter memory that has led the violence, but they learn to live with the experience. So painful. Our country is a beautiful place, full of wonders, but because of war has very sad, painful stories. Where few are the brave ones who have come out well out of death. Preocupado por la seguridad y el bienestar de don Ramón, se dirigió un día hasta la casa de su hermano. Quedaba a 10 kilómetros de allí. Don Ramón se levantó el día domingo, era temprano, se levantó de su cama, se cepilló sus dientes y corrió hacia el baño. Se hizo el bañado de gato. Después del desayuno salió de su casa rumbo a la comunidad de Lomitas en Río Sucio, Caldas, un lugar que quedaba a kilómetros del municipio de Supía, Caldas. Su gran anhelo era llegar a aquel lugar en la casa de su hermano Raúl. Tomó la decisión de salir y se despidió de su esposa doña María, con quien tenía 5 hijos. Doña María se sentía tan angustiada por la salida de su esposo. Sus 2 hijos mayores, Alfonso y José, se despidieron de él y le dijeron que regresara pronto, que estarían esperándolo. Se encomendó a Dios y salió dispuesto a visitar a su hermano. Era pocas las veces que lo veía, y era más el motivo que lo impulsaba a ir y estar pendiente de su familia. Don Ramón se avanzó hacia su camino. A medida que avanzaba, observaba a su alrededor y solo pensaba en encontrar a su familia con buena salud para darles una sorpresa. Pero no dejaba de pensar en los rumores acerca de los grupos armados que andaban por la zona. Seguía su camino. Se encontró con un conocido en el camino que le preguntó hacia dónde se dirigía. Don Ramón le contestó que iba a casa de su hermano. Aquella persona le respondió: ¿y por qué va solo? Eso está muy lejos y el camino está muy extraño. Le contestó don Ramón que no podía llevar a ninguno de sus hijos, pues se cansarían mucho al día siguiente para ir a la escuelita. No era buen plan para ellos. Además, pensaba regresar temprano en la mañana y los chicos no aguantarían el trote. El Ejército Nacional de Colombia andaba por aquella zona. Rondaban también todas aquellas comunidades del corregimiento y en especial las más retiradas del pueblito, pues los enfrentamientos eran a menudo con otros grupos armados. Las personas que habitaban por aquellas comunidades ya se habían acostumbrado a aquellas situaciones de ver transitar tanto al ejército como a otras fuerzas armadas. Continuaba su camino, le dio mucha sed. Seguía escuchando algunos ladridos de unos perros y alargó sus pasos.
Entonces, de repente sintió bastante sed, a lo que en un chorrito de agua alcanzó a recoger un poco para tomar. Después de allí, siguió su camino, pero para sorpresa suya se encontró con el Ejército Nacional. El comandante del ejército lo interrogó: ¿qué hace usted por estos lugares? Y don Ramón le respondió que se dirigía a visitar a su hermano y a su familia, que hacía mucho tiempo no visitaba. Necesito saber cómo se encuentran. No he tenido noticias de ellos y el tiempo de invierno que ha hecho no ha permitido que los visite de seguido. El comandante le preguntó todos sus datos personales y además el nombre de sus familiares. Don Ramón respondió todos sus interrogantes. Sin dejarlo terminar, el comandante agregó: es suficiente, sigue tu camino, que se te va a hacer tarde para llegar a tu destino. Pero si ves algo extraño por ahí, no dude en avisarnos, es por el bien de toda la región. De esta manera se despidieron y don Ramón siguió su camino. Ya se hacía más tarde y él se apresuraba con la convicción de que todo estaría bien, pues las malas noticias son las primeras en saberse, decía don Ramón. Iba cantando canciones de aquella época. El atardecer hacía el camino un poco más extraño. Cuando don Ramón llegó a casa de don Raúl, su hermano, vaya qué impresión se llevó don Ramón. Don Raúl pasó a saludarlo muy contento de verlo. Salió a recibirlo doña Nubia, la esposa de Raúl. Le preguntó cómo estaba y le dijo que qué milagro de verlo por aquellos lugares. Raúl miró el rostro de su hermano Ramón. Él sabía que estaba sorprendido porque allí en su casa estaba la guerrilla. Raúl le dijo que siguiera como si nada, pero sus nervios eran más por lo que había acontecido anteriormente en el camino. Le dijo a su hermano que él se había encontrado a unos pocos kilómetros de allí con el ejército. Los nervios de ambos se notaban, sus vidas corrían peligro. La guerrilla que estaba allí tenían a un anciano secuestrado, llevaba muchos días con ellos. El mandón de esta gente se dirigió a don Ramón amablemente. Don Raúl y Ramón llegaron al acuerdo de avisarles a los guerrilleros que el ejército estaba cerca de allí. Les contaron exactamente en dónde. El comandante de la guerrilla dio la orden de salir de allí inmediatamente, obviamente llevándose al secuestrado. Pero para sorpresa de todos, lo que aconteció luego fue lo peor. Uno de los guerrilleros, sacando al anciano secuestrado, le dijo que tenían que salir de allí de inmediato, respondiéndole el anciano que lo dejaran allí o lo mataran, porque sus piernas ya no daban más. El guerrillero salió e informó a su jefe de lo sucedido. El comandante de la guerrilla se dirigió a aquel anciano: o vienes o te mueres, pero no te dejamos libre, porque esto no es un juego y son órdenes del secretariado. El anciano secuestrado se rehusó. El comandante de la guerrilla, muy molesto, dio la orden de que lo sacaran y lo mataran. Con esta situación tan extrema, a don Ramón se le pusieron los pelos de punta y la esposa de don Raúl junto con sus hijos e hijas se metieron en uno de los cuartos de la casa. El jefe de la guerrilla se los ordenó. Raúl y don Ramón tuvieron que presenciar la muerte de aquel hombre inocente. De esta manera terminaron los días de aquel hombre, pero la situación para don Ramón y su familia estaba peor, pues ese asesinato sucedió en su casa. Corría sangre por el patio de su casa, pero no podían permitir que su familia corriera más peligro. Así que don Ramón, dirigiéndose respetuosamente a los guerrilleros, les dijo que si no tenían ningún inconveniente, él se encargaba de desaparecer a aquel muerto, porque no podían esperar más tiempo, porque si no pasaría una tragedia.
El comandante, confiando en la palabra de don Ramón, le dijo: más te vale, confiamos en ti. Así que dio la orden a los demás de salir de allí y desaparecieron de la casa. Decía don Ramón: mi hermano y yo corrimos a coger baldes con agua y jabón, trapeadoras y escobas para limpiar toda esa sangre que estaba allí. Cogimos el muerto y lo envolvimos en unas sábanas, en unas colchas. Después de limpiar todo, lo escondimos debajo de unas hojas de plátano secas, rastrojos y ramas, para que cuando se hiciera más tarde, tirarlo desde la barranca, pero sin envoltura, para que no hubiera sospechas del crimen sucedido en la casa. De esta manera podía pasar que si alguien encontraba el muerto en la orilla de la carretera, lo recogieran y se lo llevaran, aunque no era tan transitable, pero no había de otra. Era algo macabro, pero su familia y él estaban dispuestos a hacerlo porque era necesario. Tanto así que se convirtió en un cómplice. Fue una gran tragedia. Día a día soñaba con eso. Nunca se supo lo que sucedió en la casa de mi hermano, pero hay recuerdos de aquel día que serán amargos. No sé qué hubiese pasado si el ejército llega primero que yo, comentaba don Ramón. Aquel lugar donde vivía mi hermano fue una tragedia. En situaciones extremas donde la familia está por medio, los miedos son vencidos por el amor, decía don Ramón.